Entonces cierra tus ojos y vas a decir: Espíritu Santo, háblame, te necesito. Tú sabes cuál es la necesidad que hay en mi vida. Te quiero escuchar. Transforma mi interior y que te muevas con libertad en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Te puedes sentar. Bueno, queremos compartir con ustedes un tema bien interesante y para eso voy a empezar leyendo un texto. Son algunos versos de Génesis capítulo 12. Vamos a empezar a leer desde el verso 10 y ya les voy a contar un poquito de lo que sucedió aquí. Dice así, pongan atención, después voy a hacer preguntas. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ¿ella es su esposa? Matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos. ¿Cuántos? ¿Cuántos regalos? A causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas. Diga conmigo: siervos y siervas, y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y con eso me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Y todas. Queremos hablar un poquito con ustedes. Abraham fue llamado el padre de la fe. Pero la historia de Abraham nos enseña muchas lecciones y una de ellas que podemos aprender es que Abraham, dicen los historiadores, que él tuvo una relación que no fue buena con su papá. ¿Con quién? Te quiero empezar preguntando: ¿has tenido una buena relación con tus papás? Quizás tú estás aquí y me dices: Rebeca, mis papás no son ejemplos. Mis papás, no los quiero copiar, no los quiero seguir porque no me dan ejemplo. Y Abraham tuvo un papá que, a pesar de que Dios tenía un propósito en su vida, a pesar de que Dios había llamado el papá de Abraham se quedó estagnado, paralizado en su dolor. Fue de esas personas que no quiso ir adelante, rechazó el llamado de Dios. Y ahora Abraham, diferente de su papá, acepta el llamado de Dios para ser diferente. Quizás tú estás aquí y tú eres la persona de tu casa que se ha levantado para ser diferente.
Y lo que sucede es que por la relación que tuvo Abraham con su familia, Abraham estaba lleno de inseguridad. Y él se casó con una mujer muy hermosa y todo parecía que iba muy bien, pero cuando se tiene que cambiar, cuando viene un nuevo desafío que es estar en una nueva tierra, en un nuevo lugar, ¿qué llega a su corazón? El miedo. ¿Qué llega a su corazón? La duda, la inseguridad. Y él empieza a pensar, ay, pero tú eres muy hermosa, le dijo a Sarai. Mejor diles que tú eres mi hermana, porque si no me van a matar para estar contigo. Y es interesante, y aquí voy a acelerar, pon atención a lo que voy a decir. Él mintió, al invés de proteger Sarai la expuso. Él debía de proteger a su esposa, la expuso por su miedo, porque cuando nosotros tenemos inseguridades y miedos, vamos a hacer lo opuesto de lo que debíamos de hacer. Y entonces Sarai es llevada con el faraón para que fuera una de sus esposas. Y la Biblia dice que Faraón le dio a Abraham regalos. ¿Cuántos? La Biblia dijo, muchos. Entonces él ahora recibe muchos regalos y la Biblia dice que Dios envió plagas. Dios habló ¿a quién? Mostró ¿a quién? Al faraón que Sarai era esposa de Abraham. Y el faraón dice, no, lleva a tu esposa. Pero ya le había dado a Abraham ¿qué? Muchos regalos. Se va de Egipto Abraham con su esposa y muchos. Y uno mira y dice, pues le fue bien. Mintió, hizo con que la esposa mintiera. Fue la esposa al palacio, casi que se volvió una esposa de Faraón, pero salió, Dios libró, Dios habló con el faraón y él recibe a su esposa otra vez y se va de Egipto. ¿Cómo? Con muchos regalos. Y uno piensa, wow, funcionó. ¿Sabe qué? Mírame, no funcionó para nada. Antes él tenía su sobrino Lot y ellos tenían un espacio de tierra. Lo que estaban acostumbrados a cuidar de ganado era una cantidad. Por el regalo que recibió de Faraón, el regalo en ese entonces eran, como dice aquí, cabras, animales, ganado. Y cuando el faraón le da un montón de ganado, digamos que él estaba acostumbrado con su sobrino a cuidar de 100. Faraón le dio 200. Y entonces la Biblia va a decir que luego enseguida empiezan a haber ¿qué? Peleas entre Abraham y su sobrino. No hay espacio para todo lo que tiene Abraham y lo que tiene Lot. Pero ¿por qué no hay espacio? Porque lo que tiene Abraham ahora fue un regalo que aparentemente era una bendición, pero no hay lugar donde poner esos aní. No hay lugar donde poner esos aní. Cuando llegan bendiciones a nuestras vidas para las cuales no estábamos listos, es porque no vienen de parte de. Y cuando nos llega una bendición a la cual no estamos listos, la Biblia va a decir, la pose que tú poseas, algo anticipado, algo que Dios tenía para ti, pero antes del tiempo lo convierte en maldición. Y fue eso lo que sucedió. Dios había dicho a Abraham, yo te voy a enriquecer, pero no era con la riqueza de Faraón por estar con la esposa de él. No era una riqueza que viniera de mentira, no era una riqueza que viniera de engaño, no, era otro tipo de riqueza. Y cuando él recibe la riqueza de Faraón que vino de mentira, empezaba a pelea en su familia, lo que no había sucedido antes.
Luego después, Dios había dicho, te voy a dar un hijo, ¿se acuerdan? ¿Y qué sucedió? Un día Sara va a decir, Sarai, acuéstate con mi sierva y ten un hijo con ella. Y esa sierva, la Biblia dice, Agar era egipcia. ¿Era qué? ¿De dónde vino la sierva egipcia? Fue parte del regalo de quién. ¿Del regalo de quién? De Faraón por casarse con quién. Con Sarai, y era todo un amén. Por una mentira llegó la esclava Agar, la sierva Agar, a la casa de Abraham. Llegó a la casa de Abraham la opción B, una ruta que no era la ruta de Dios para cumplir la promesa. Y ahora Sarai dice, no, mira, ahora que tengo una sierva, acuéstate con ella para que tengamos un hijo. ¿Esa era la voluntad de Dios? Pero esa posibilidad ahora existía, esa ruta existía por el pecado y la mentira. Último, después Dios va a decir a Abraham, tu descendencia va a ser esclava en Egipto 400 años. ¿Cuántos? Y yo te pregunto, ¿por qué? Porque era la consecuencia del pecado ¿de quién? De la mentira de Abraham. Ahora, ¿por qué te estoy hablando eso, joven? Quizás no te has dado cuenta que tus inseguridades por tu trasfondo familiar, por tus relaciones con tus papás, con tus abuelos, con tu familia, te han generado inseguridades, y esas inseguridades te están llevando a tener actitudes que no tienen que ver con el plan de Dios para tu vida. Yo me acuerdo que mi abuelo, aunque era pastor, tenía muchas fallas de carácter, muchas. A veces no trataba bien a todos. Tenía nietos preferidos. Entonces cuando llegábamos a su casa, él daba un regalo más grande para el nieto primogénito, un regalo menor para el otro. Y era así, y iba disminuyendo el regalo hasta el último. No solo eso, me acuerdo estar sentada un día en mi adolescencia, en la mesa, en la comida, y alguien dijo, no, Rebeca le encanta leer la Biblia, Rebeca va a ser una predicadora, va a ser una pastora. Y me acuerdo que en esa mesa mi abuelo dijo, no, quien va a continuar el legado de Lau, mi hijo, mi papá, va a ser los hombres. Rebeca es mujer, Rebeca no va. Yo era un adolescente. Yo admiraba a mi abuelo porque él sabía mucha Biblia, pero muchas veces no la vía. En ese día yo me acuerdo que me fui a mi habitación y lloré por horas, porque yo tenía el sueño de ser ¿qué? Pastor. Y él había acabado de decir que yo no iba a ser. Lloré por horas. Y entonces entregué a Dios y le dije, Señor, no quiero que esas heridas me conviertan en una persona llena de inseguridad. Les cuento que me sucedió. Un día cuando tenía 15 años estaba preparando un mensaje para mi célula y me dice mi líder, ese mensaje está muy bueno, tienes que compartir con más gente. Me empezó a dar dolor de barriga solo de pensar en compartir con más gente. Yo decía, no puedo, y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Y de pronto identifiqué que era por ese momento, aquel día me había marcado. Cada vez que yo pensaba en predicar, yo me acordaba la voz de mi abuelo que decía, no puedes, no vas.
Y cuando yo intentaba y no salía como yo quería, compartía algo y no era, o llamaba y las personas no iban, venían muchos pensamientos y yo decía, no puedo, yo no nací para eso. ¿Sabes qué? No voy a predicar más. ¿Sabes qué? Olvido eso es para mis hermanos, eso. Yo te quiero preguntarle, ¿cuáles son los pensamientos de inseguridad que tú has tenido? ¿Cuáles son tus frustraciones? Las frustraciones con las cuales tú estás lidiando. Y que nadie me podía decir, Rebeca, arregla eso. Y mi mamá siempre ha sido esa persona que me quiere ayudar a ser mejor. Y ella me decía, Rebeca, mira, el mensaje puede ser mejor si tú pones eso y eso. Y yo decía, en mi mente, me está diciendo que no sé preparar un mensaje. Ella no me estaba diciendo eso. Pero lo tomaba por personal porque había una herida. Y tuve que ir delante de Dios y decir, Señor, quiero ser la persona que puede ser formada, que puede ser trabajada, que puede ser enseñada, que no piensa que, ay, no, quiero ser esa persona que siempre escucha y está segura de que, muchas gracias, me quieres ayudar. ¿Quién me está entendiendo? Yo no sé, quizás has sufrido rechazo en algún momento de tu vida y has pensado que no puedes. ¿Quieres compartir algo de eso? Muchos aman a Dios, se entregan a Dios, pero como decía Rebeca, esas heridas como si fuera una cadena que nos frena y nos jala. Cuando venimos a encontrarnos y enfrentarnos a una verdad, o cuando estamos en un momento vulnerable, pero yo veo lo que Dios quiere es traer libertad en el alma, en el espíritu. Yo vine de una familia, gracias a Dios, cristiana. Y estoy diciendo, a lo mejor no, tú viniste teniendo un papá o una mamá de Dios, pero a lo mejor fuiste marcado por un maestro, una persona. Yo tuve buenos padres, pero yo fui muy inseguro, fui muy herido y fui muy marcado. Yo recuerdo que un día en la escuela llegué después de que un tío preferido había muerto. Tuvimos que salir de emergencia para ir al funeral, enterrarlo. Regreso y una maestra me avergüenza enfrente de todo el salón, me humilla, me dice, es que eres un tonto, un idiota y otras palabras que no quiero mencionar. Y dice, tú no vas a avanzar nunca, nunca vas a ser en ningún lugar, por ti y empezó a decir como por 10 minutos, me deja sin recreo para un niño de segundo, tercero de primaria, se queda ahí. Yo me quedé traumado. Los siguientes meses, un líder que yo admiraba tanto, me dice que yo no era nadie, que yo no valía, que yo tenía el pelo largo, no sé qué me pasó en la cabeza, que se me ocurrió hacerme dejar crecer el cabello, pensaba que era increíble, pero era horrible. No estoy nada en contra, pero tenía el pelo largo, me decían, pareces un cabello de estopa, tú no eres bueno, porque un día me invitaron a dar mi primer célula y me trabé y se metió molesto y me hirió tanto que yo dije, yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Mis papás fueron hombres, tuve un papá hombre de Dios, una mamá mujer de Dios, pero tuve líderes, tuve maestros, tuve tíos, tuve familiares terribles. Y eso me marcó mucho. Yo crecí, empecé a ser adolescente, empecé a ser prejuvenil y tenía muchas inseguridades. Yo era muy inseguro. Amaba a Dios, sabía que Dios me había llamado, así como Abraham. Ese capítulo comienza a decir, haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré y serás de bendición y bendeciré a todos los que te bendigan. Había una promesa, había un llamado. Dios había apuntado su dedo a Abraham y dice,
tú eres el escogido. De la misma manera, Dios te ha dicho por tu nombre: yo te bendeciré, yo haré de ti una nación grande. Yo te escogí a ti. Dile a la persona que está al lado: te escogieron a ti. Dile a la otra persona: te escogieron a ti. Tú eres escogido, tú eres llamado, tú tienes un propósito. Mira, desde el vientre de tu madre, tú has sido llamado desde lo alto para un propósito mucho más grande de lo que tú piensas e imaginas. Y lo sabemos. Pero ya cuando viene a enfrentar esos momentos, esas luchas, esas heridas, es como si quisiéramos dar un paso atrás. Y porque en el momento que nos hieren, que alguien nos hiere, hay una mentira que es sembrada en nosotros. En aquel momento, cuando me habló mi abuelo, hubo una mentira muy clara que fue sembrada en mí: tú no sirves para predicar, para hablar a la gente no sirves. Y todas las veces que yo intentaba hacer cosas, yo intentaba hacer todo, pero si me sucedía cualquier cosa, yo ya Era como si te bloquearas. me bloqueaba. Y lo otro es que porque me hirieron en eso, cada vez que alguien me quería corregir en esa área, cada vez que mi mamá decía: Rebeca, ven y te ayudo a que aprendas a organizar mejor, yo pensaba que ella me estaba diciendo lo mismo que me dijo mi abuelo: no sirves para predicar. Yo ya la miraba así como que: sí, mamá, ya, ¿crees que yo mejor no predico? Y ella: no, yo no estoy diciendo que no prediques, Rebeca. Yo sí creo que tienes que ir a predicar, pero Rebeca, solo te quería ayudar en ese punto. Yo: no, ya sé qué estás pensando, mamá, es que no soy buena en eso. Y ella: no era eso, yo ni siquiera pensé eso. Pero yo, Rebeca, lo imaginaba de inmediato por la herida que un día me hicieron y se quedó una mentira: no sirvo para predicar. Yo te quiero decir, tienes que recordar las veces que te han herido, porque cada vez que te hirieron han quedado semillas de mentiras. Y cuando alguien se acerca y te dice: no te preocupes, que no alcanzaste eso, tú estás: no, es que todas las veces que yo intento no logro. Y estás como si algo terrible hubiera sucedido, pero no es. Es porque eso te llevó ¿a qué? A recordar una mentira. Y tenemos que identificar cuáles son esas mentiras para que seamos sanos. Sí, no sé si te ha pasado que cuando entras a un lugar, el olor de ese lugar o un restaurante, el sabor de esa comida te lleva a recordar momentos buenos y a veces malos. A veces un sabor de un platillo, no sé, una enchilada o algo así, te recuerda: no, esto cuando me lo hizo mi abuelita antes de morir, y ay, qué lindo recuerdo. Pero son momentos como si fueran gatillos que nos recuerdan a algo que sucedió. Puede ser bueno y puede ser malo. De la misma manera, cuando estamos viviendo día a día, pasan cosas que nos llevan a recordar o revivir esas heridas, revivir esa experiencia, revivir esa palabra, ese sabor amargo que viví. Y se quedan como esas semillas amargas dentro de nosotros. Yo lo que veo es que Dios quiere quitar esa semilla, ese sabor amargo, y darte algo nuevo, algo puro. Yo por mucho tiempo sí viví muy inseguro. Cuando me lanzaban a desafíos grandes, yo me iba para atrás, yo me paralizaba en temor, yo me desesperaba tanto. ¿Sabes qué hizo una vez mi papá? Él le gustaba mucho esquiar. Desde chiquito siempre nos llevó a la montaña a esquiar. Y un día, a mí me gustaba el snowboard, la tabla, que es como tipo la patineta, pero en la nieve. Mi papá era buenísimo porque era su pasión. Antes de conocer a Jesús era esquiar, era su pasión. Entonces él nos lleva y ya tenía un nivel mejor. Me dice: ¿qué te parece si nos vamos a las pistas negras? Las pistas verdes son las principiantes, las pistas azules son las pistas para los intermedios y las pistas negras es para profesional. ¿Yo qué? No. Dice: vamos. Yo recuerdo que llegué a la pista, la vi primero de abajo.
Y uno dice, sí puedo conquistar eso. Subimos la silla, llegamos. El momento que llegué a la punta, donde está así la bajada de la pista, se veía tan inclinada, tan terrible. Y a veces nos encontramos esos momentos, nos encontramos con nuestra verdad, con nuestro temor, con nuestra herida, con la palabra que nos dieron o nos siguen diciendo cuando llega uno a la casa, y nos encontramos en ese momento donde te paralizas. Quieres ir, quieres avanzar, pero estás... Yo me paralicé la primera vez. Mi papá nomás me volteó y me dice, ¿sabes qué, Josh? Y yo, ¿qué, papá? Tú y yo nacimos para esto. ¿Para esto? ¿Para que me caiga, sufra, me pegue? No, Josh. Él me lleva y me dice, tú naciste para este tiempo. Tú naciste para vencer. Tú naciste para ser ganador. Tú naciste para no ser cola, sino ser cabeza. Tú naciste para ser libre. Tú naciste para ser un conquistador. Tú naciste para este tiempo. ¿Sí entiendes, Josh? Que tú has nacido para estos tiempos. Él no me estaba hablando de ir a esa pista negra. Me está diciendo, he nacido para este tiempo. He nacido también para vencer. He nacido para ser sano y para sanar a otros. He nacido para avanzar. He nacido para vivir libre. ¿Por qué no nací 500 años atrás? ¿Por qué no nací 1000 años atrás? No, porque Dios nos escogió para nacer en este tiempo, para vencer. No te digo que va a ser fácil, pero Dios te puso para este tiempo. Y eso es lo que Dios me hablaba. Cuando Dios llama a Gedeón, si has escuchado la historia de los 300 valientes, comienza con Gedeón, pero Gedeón dice, yo no estoy listo, porque había mucha inseguridad, había mucha herida, había muchas marcas. Y eso es lo que Dios sabe. Esa es mi palabra rema de este año. No estoy diciendo que estaba viviendo inseguro toda mi vida, pero Dios me la volvió a recordar de que yo he nacido para ese tiempo. Dile a la persona que está al lado, pero le vas a decir convenciéndola tú con esa convicción. Le vas a decir cuando cuente 3, yo nací para este tiempo. 1, 2, 3. Ahora, tú y yo nacimos para este tiempo. Cuando Dios habla a Gedeón, le dice, hey, te estoy llamando a ti, 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 a todos ustedes te estoy diciendo, sí, tú, sí, el que está mirando atrás, no, sí, eres tú que Dios te está llamando. Y sabes lo que increíble que Dios llamó a Gedeón, le dijo, tú, valiente guerrero, le está diciendo Gibor. ¿Quieres aprender una palabra en hebreo? Gibor. ¿Cómo se llama? Gibor. Dice valiente guerrero, el que prevalece, el que está en la cima, el que conquista. Pero sabes, lo más importante de Gedeón, ¿sabes qué fue lo que hizo? Y lo que Dios hizo fue transformar su corazón. Y transformar esas heridas, convirtiéndolas en unas perlas para otros. Cada herida, cada marca que tú has tenido o que estabas viviendo son perlas para muchos que necesitan. Amén. Lo que vamos a hacer ahorita es algo muy práctico. Ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos. Pero antes de cerrar, mírame solo un minuto más. ¿Cuántos aquí están sirviendo a Dios? Son líderes de célula, están abriendo su célula. A ver, ¿cuántos líderes de célula tenemos? Ok. Cuando yo daba mi célula, varias veces quise desistir. Porque no alcancé una meta. Porque siempre habían los que ultrapasaban la meta y yo muchas veces no era de esos que ultrapasaba mi meta. Pero cada vez que yo no ultrapasaba, estaba aprendiendo algo nuevo. Ay, ¿será que me falló? Y quería venir una frustración de que no, yo no sirvo para... Mira, ni siquiera vinieron. Invité a 20, vinieron 3. Yo me quedaba muy frustrada, muy frustrada. Pero entonces yo pensaba, ¿qué me quiere enseñar Dios?
Dios me ama no como ese papá que me exige y no me enseña. Dios me ama como el papá que me enseña y solo después me exige. Quiero que repitas conmigo: mi Dios, mi papá, no me exige sin haber enseñadome. Primero Él me capacita, me enseña. ¿Y sabe cómo dice la Biblia que Él nos enseña? Nos toma de la mano y va con nosotros. Cada vez que yo me sentía frustrada, mi pastor dijo: Rebeca, tu meta trae 20. Y yo llegaba con 3. No, yo con una pena quería llorar. Ahí en la silla miraba mis 3 y decía, y miraba a mis amigos que habían llevado 20. Y yo decía, no. Y la mentira quería llegar otra vez en mi vida. Esa mentira de la herida: no sirvo para el ministerio, no sirvo para predicar. Mira, invité a 50, solo llegaron 3. Mira, a veces yo iba a mi célula, hablaba a mis discípulos, salían y hacían completamente lo opuesto de lo que yo había enseñado. Yo decía, no, yo no sirvo para enseñar la Biblia, ni siquiera, no me hacen caso. Pero escúchame bien, escúchame bien. Oraba y decía, Dios, hay esa voz de inseguridad que me quiere decir: desiste, Rebeca, desiste, tú no sirves para eso. Pero siento que tú eres mi papá perfecto, que me toma de la mano y me dice: Rebeca, sí te llamé a eso y te voy a enseñar en tus equívocos, en cuando hagas bien, cuando no logres hacerlo, te voy a enseñar a través de todo. No te frustres. Cuando tú pienses, de eso no voy a sacar nada, de eso te voy a enseñar, Rebeca. Y entonces terminé, ¿sabe cómo? Termino con eso. Terminé con una célula de niños chiquitos y yo dije, no, ¿qué voy a hacer? Cada vez que iba a dar la célula yo decía, si yo ya no lograba explicar a los más grandes, ¿cómo voy a explicar la Biblia a esos? Cada fin de semana yo iba, yo hacía así todo lo que yo pensaba, daba mi mejor. Pero ¿sabe algo? Yo decía, Señor, aunque yo dé mi mejor, mi esperanza no está en lo que hago, sino de que tú, mi papá, me estás enseñando. Aun cuando no percibo, la gente hoy en día me dice, ¿dónde aprendiste a predicar? ¿Y sabe cuál es mi respuesta? En esa célula. La misma célula que llegaba frustrada todos los sábados y pensaba, no sirvo, y otra vez oraba y decía, no, Dios, tú me llamaste, tú estás conmigo, ¿verdad, papá? Tú sí crees en mí, tú no eres como mi abuelo. No creo en esa mentira, yo creo en tu verdad. Y entonces iba otra vez a la próxima semana a la célula, y ahí fue donde aprendí a predicar. Ponte de pie. Vas a cerrar tus ojos y vas a pedir, Espíritu Santo, ayúdame a recordar las veces que me hirieron y entraron mentiras a mi corazón, inseguridades que estoy cargando, estoy llevando y me están generando frustración, tristeza, desistencia. Un minuto. Intenta recordar de esos momentos que te hirieron. Yo no sé quién te hirió, si fue tu papá, si fue tu mamá, si fue un abuelo, un tío, un amigo, una amiga.
que te dijo cosas que no tienen nada que ver con lo que tu papá Dios te dice. Y te pusiste en defensiva. Cada vez que alguien te dice algo, tú piensas que te están atacando. Y te empiezas a justificar. No es que yo. Y no percibes que tú solo te justificas tanto porque estás inseguro. Y estás inseguro porque una y otra vez estás creyendo a las mentiras. Quiero que ores conmigo y vas a decir: Señor, hoy llevo a la cruz esas mentiras que entraron a mi corazón en el momento que me hirieron. Y tú vas a decir, la manera como vas a entregar las mentiras es hablando. Vas a decir: hoy entrego la cruz, la mentira de que yo no voy a predicar, no sirvo para predicar. Entrego a la cruz, yo no sé cuál es tu mentira, pero tú vas a entregar tu mentira. Vas a decir: entrego en la cruz, dejo hoy en la cruz la mentira. Y vas a decir cuál es la mentira que te ha estado persiguiendo. Ahora dejo en la cruz la mentira de que yo he sentido frustración en eso. Me dijo que era perezoso, creí que era perezoso. Hoy entrego la cruz y declaro: no soy perezoso. Me dijo que era desorganizado y creí, y ahora entrego y declaro: no soy desorganizado. Me dijo que yo no servía para, no sé qué te han dicho. Vas a entregar a la cruz ahora. Deje en la cruz. Visualiza la cruz en tu mente con los ojos cerrados y vas a decir: Señor, te entrego esa mentira. Y habla cuál es la mentira que estás dejando. Y ahora vas a escuchar la voz de Dios te hablando la verdad, lo opuesto a esa mentira. Si te dijeron que tú eras desorganizado, vas a escuchar la voz de tu Padre Dios diciendo: hijo, yo te hice organizado. Si te dijeron que tú eras fea, vas a escuchar que tu papá te está diciendo: tú eres hermosa, te hice perfecta. Perfecta. Quizás escuchaste que no servías para algo y tu papá te está diciendo: yo te hice tan inteligente, yo te di tantos dones que tú no sabes. Tú sí puedes, tú sí puedes. Y lo que no has logrado hasta ahora es porque te estoy tomando de la mano y te estoy enseñando a aprender a cómo lograr. Hay muchas lecciones que no te das cuenta que te estoy enseñando, hijo. Hay muchas lecciones que no te das cuenta que te estoy enseñando, hija. Y esas lecciones te van a servir por vida. Te están haciendo crecer. Ya no tienes que estar listo para defenderte. Yo soy el que te defiende, dice tu papá. Tu papá te está diciendo: tú no te tienes que defender, yo te defiendo. Y cuando alguien te quiere ayudar a mejorar, no necesitas pensar que te está criticando. Quiero que digas conmigo: Dios, papá, ayúdame a entender que tú eres perfecto. Cuando tú me miras perfecto para el propósito para el cual me creaste.
tú me miras así como un papá o una mamá miran a un bebé listo para cuidar y enseñar. Tú me estás cuidando aun cuando no veo, me estás enseñando aun cuando no percibo, y todo lo que necesito tú ya has puesto en mí. Ayúdame a nunca más creer en esas mentiras, pero a partir de hoy declaro lo opuesto. Ahora tú vas a abrir tu boca y vas a decir lo opuesto de lo que te dijeron un día. Abre tu boca y dices lo opuesto de lo que te dijeron. Dilo, dilo, y dilo con mucha convicción, como quien sabe que esa es la verdad. Yo soy Dilo, yo soy, no sé si vas a decir, yo soy organizado, yo soy disciplinado, yo soy talentoso, yo soy, no sé, yo soy hermosa, yo soy. Vas a decir lo opuesto de las mentiras que has escuchado. Yo soy inteligente, yo soy capaz. Pero vas a decir conmigo, pero no por mí misma, pero porque mi papá ha sembrado lo mejor en mí, y Él me guía, y Él me enseña, y Él me cuida, y Él me guarda, y Él me va a llevar a completar esa obra que Él me ha llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Importante. Nosotros estuvimos en hogar cristiano, aún así vivimos heridas. Aún así a veces, pero lo que nos ayudó fue saber que teníamos un papá perfecto y que podíamos escuchar y que estábamos seguros de quién éramos en Él. Cada vez que te sientas inseguro, cada vez que te sientes inseguro, te estoy enseñando algo que va a cambiar todo. Cuando alguien te quiera corregir, cuando alguien en esa área que había sido herido y que te sientes así, hasta que te viene un calafrío así, como que te sientes así, como que te sube y ya quieres ponerte en posición de ¿qué? De justificarte, de defensa, de decir, no, no es así, es que yo no soy, no, es que yo, ¿sabes? ¿Me explico? Todas las veces que tú te pones con esa actitud, no, no es, yo no, es porque estás sintiendo que te están atacando. Y no debemos de sentir así, porque nuestro papá nos está cuidando. Entonces, cada vez que yo me sentía así atacada, yo imaginaba la mano de mi papá Dios, así, de mi mano. Entonces venía mi mamá y decía, Rebeca, a ver, te ayuda eso. Y en el momento como que yo pensaba, o sea, hice todo ese trabajo para que ella diga que no está bueno, ¿verdad? Y cuando venía ese pensamiento, en el mismo momento yo miraba mi mano y imaginaba la mano de Dios Padre, y lo imaginaba ahí conmigo diciendo, Rebeca, eres tremenda, tremenda sierva. Tú eres te hice una gran predicadora. Escucha, te estoy enseñando. Estoy aquí contigo, tranquila. Y yo ya decía, sí, mamá, dime. Y cada día se fue quedando más fácil, más fácil, más fácil, más fácil. Y cuando la gente me decía, y cuando llegué a mi matrimonio, Josh es testigo,
que yo ya no batallaba cuando Josh me decía, mira mi amor, no te diste cuenta, pero hiciste eso mal, tienes que cambiar en eso. Yo decía como, ok. No me sentía, es que tú no ves lo que tú haces y no sé qué. No, yo ya le pude decir, ok. Pero yo le dije a Josh, esa facilidad de escuchar y decir, ok, es que sé que mi identidad está en mi papá, que está conmigo y me está diciendo, ok Rebeca, vamos a arreglar eso, no pasa nada, yo estoy contigo. Ok Rebeca, yo te hice capaz, yo te ayudo, aquí estamos, vas a crecer, yo te voy a llevar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quién tiene un papá perfecto aquí? Levante la mano. ¿Quién sabe que puede contar con ese papá? Levante la mano. ¿Quién sabe que no se necesita sentir inseguro? Porque si alguien no te enseña, él te puede enseñar todo. ¿Quién tiene un papá que te puede enseñar todo? ¿Quién tiene un papá que puede transformar tus debilidades en fortalezas? Levante la mano. ¿Quién tiene un papá que te puede liberar de todo lo que necesita ser liberado? Mira quién está a tu lado y dile, tú jamás necesitas sentirte inseguro. Tu papá te toma de la mano y él jamás, dile jamás, mira eso, jamás te va a dejar. Dale un abrazo de papá en él.